este fenómeno que se había dado con respecto a que si Coca-Cola había perdido 4.000 millones de dólares creo que en 30 segundos, no sé en cuántos minutos, porque Cristiano Ronaldo corrió las botellas para un costado y le agarró otro que le metió una espirituosa encima. Pues. Ok, se hizo todo tipo de cosas. Ahora, podemos darnos el lujo de decir que eso es... Eso no es verdad. Eso es Esa, falso. eso es falso. Eso es falso. Exactamente. Eso es Sí, falso. porque, a ver, lo que pasa es que la historia es demasiado buena como para dejarla de contar así, ¿no? Claro. Y todo el mundo dijo, mira lo que pasa, especialmente la gente que quiere, los deportistas. Bueno, yo soy deportista, yo me considero deportista, pero me encanta tomar bebidas eh, Espirituosas o de todo azucaradas. tipo realmente. Sí, no tengo mucho problema, hasta la energética. Sí. El problema es que no, o sea, a ver, las acciones de Coca-Cola habían abierto en baja el mismo día. Tú ves la gráfica y ya a las 9 de la mañana tenía un descenso súbito desde, con respecto a la noche anterior, de 1,6%. Ya había bajado, hay un escalón. Si ves en Claro. alguna aplicación de brokers, etcétera, se ve. Luego la declaración se hace alrededor de las 11, 12 de la mañana, hora Venezuela, y a partir de allí la gente empezó a decir que fue debido a las declaraciones de Cristiano, pero realmente no fue así, quizás impactó algo, pero realmente no fue eso, ya venía Claro. de antes. Puede ser mucho menos en todo caso, un poquito, pero o sea, porque es más esas oscilaciones de un medio punto porcentual o un punto porcentual, eso pasa absolutamente todos los días. Todos los días, correcto, sí, y el problema es que la pérdida tuvo que ver con la entrega de dividendos que hizo la empresa justamente el 14, ocurrió el 14 de junio, debido a eso fue el ajuste que saltó de 56.1, creo que $56.1 la acción, bajó a 55.2 y ha estado oscilando durante todos estos días, pero ha sido más yo creo que lo que le ha perjudicado a Coca-Cola ha sido el bulo más que lo que hizo Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, en cierto sentido lo perjudicó, porque cuando convengamos que estamos trabajando en radio, y tanto en la radio como en televisión, las grandes marcas y las pequeñas marcas, todas las marcas, pagan por ser mencionadas. Entonces, en ese sentido, Coca-Cola ahorró, podemos decir que ahorró un montón de millones de dólares en menciones, porque fue tendencia, porque la mencionaron para bien o para mal. O sea, la crítica sobre el azúcar no es nueva y que nos guste y la sigamos tomando tampoco es nueva. Entonces, Claro. o sea, como mención, si nos vamos a, que pasa en política también, hablen mal o hablen bien, pero menciónenme. Otra cosa, ¿no? Que Coca-Cola también picó adelante y dijo, bueno, no, nosotros a los deportistas les ofrecemos bebida con azúcar, bebida cero y también agua. O sea, como que tratando de decir, bueno, pero realmente Tenemos de todo. fue una decisión de él. O sea, él quiso hacer el show de Sí, alguna forma. es más, Coca-Cola tiene su agua también. Se puede Claro, así, le presentamos nuestra agua, está listo, y no hace falta que saque la botellita, que por supuesto la agarró, por cierto, la agarró, creo que fue esta mañana o ayer, que la agarró el técnico, el DT de Rusia, y la destapó como si fuera una malta. exactamente. Una destapada magistral de manos expertas. Hermano, pero el tipo estaba Sí, clarísimo. Clarísimo, así que sí, por uno, es más, todos aquellos que se llenaron la boca diciendo, mira lo que hizo Cristiano con el refresco, eso es influencer, entonces ahora podemos decir que el técnico ruso también es otro influencer. sí, es influencer de los destapadores de botellas. Totalmente. Des, Totalmente. deschápese con Rusia, más o menos. Exactamente. Mira, hay algo que es interesante, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre en este tema de la comunicación, que se llama el efecto Streisand. El efecto Streisand es algo que es muy, muy, muy ¿Tiene, interesante porque ¿Tiene que ver con trata Barbara de, Streisand? tiene que ver con Barbara Streisand. Hubo una polémica con Barbara Streisand en la cual se difundieron unas fotos que ella no quería, o sea, que eran fotos personales que ella no quería que se difundieran. Ella hizo una Ah, ah, especie como ah. de rechazo a eso y al hacer el rechazo lo que hizo fue generar el efecto contrario. Un montón de gente quiso ver las fotos precisamente porque fue de boca de ella que se enteraron que se habían regado. Entonces, de repente, esto que está ocurriendo en el caso de Cristiano Ronaldo puede perjudicar a Coca-Cola más
por el efecto Streisand, o sea, por el efecto Streisand de Claro. la supuesta acción que hizo Ronaldo como una protesta en contra del azúcar, que en realidad por lo que ocurrió. Eso pudo Claro. haber ocurrido, pero realmente la baja no fue tanta y ya está volviendo a subir también. Claro, esos 4.000 millones de dólares ya lo recuperaron y creo que lo gastan en el condominio del edificio. Claro, es que fíjate, en Para lo que febrero, tiene, ¿no? En proporción a lo que vale la empresa. es que eso no es nada. En febrero tenían las acciones en 54.6. O sea, lo tenían un punto menos que actualmente. O sea, ha estado oscilando en 50, de 49 a principios de año, ha subido más bien. Y bajó fue un Claro, solo punto, no es nada, no es nada. claro, no es algo que ya, uy, perdimos capital, más bien es, No, no. de lo que venimos ganando bajó un poquito. Peor habrá sido con Elon Musk y Bitcoin, creo que le tiene más que recomendar. Bueno, eso es interesante porque Ahí el va. anclaje que hubo de la gente fue por ese caso del Bitcoin y de lo que dijo Elon Musk, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces la gente dijo, ok, si eso ocurrió por allá con el Bitcoin, de repente pasó con Cristiano Ronaldo, pero no fue así. No, porque de repente apenas Elon Musk dijo, podríamos llegar a usar Bitcoins de nuevo, aceptarlo, siempre y cuando empiecen a usar energías tan, digamos, como se llama, que no sean Renovable. energías renovables que no sean perjudiciales para el medio ambiente y ta, 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 y Exacto. de todo eso. Entonces, bueno, pero escúchame, hoy tenemos capítulo largo, vamos a darle largo y tendido, ya que sigue 0-0, sigue ganando Venezuela. Sigue, Muy bien. sí, bravo, bravo, me gusta. Este, va a haber un, va a haber un cambio, hasta ahora no estoy infringiendo ninguna ley, ¿no? Está por hacer un cambio la Vinotinto, por cierto, quiero esa camiseta, la voy a ir a buscar, la voy a ir a buscar, sé que en el Sambil la venden, voy para allá. Eh, sí, sí, me gusta el diseño de la camiseta nueva de la Vinotinto. No es de las grandes marcas que conocemos, pero me gusta el diseño, para allá vamos, me gusta. Yo tengo una de la Vinotinto, que me la habían firmado las chicas de la Vinotinto femenina, Tiene un valor. y alguien la puso a lavar sin avisar. El periodista Ramán Camacho escribió cadena titulada Banda de la Cota 905 hace un llamado a las otras bandas de la capital. Ese caso es la típica cadena que nos llega por lotes durante toda la semana de grupos familiares y de amigos, ¿no? En la supuesta cadena viene titulada y dice eso, que las bandas de la Cota 905 habían llamado a otras bandas de Sí. la capital para unirse, para aliarse, etcétera, pero no es más que leyenda urbana. Román Camacho en cuestión de 2 días dijo en Twitter que no, que eso era mentira, Eso es y mentira. que de paso no la había escrito y que no tenía nada de cierto y que le parecía que su contenido era absurdo. O sea, yo creo que es interesante este tipo de cadenas porque solamente por tener el nombre de una persona conocida no implica que sea verdad. Dice que llamaron a las otras bandas y yo por lo menos tengo desmentido que Caramelo de Llanura y Desorden Público no fueron llamadas. Así que Ya tampoco. consultaste. No, exactamente. Se consulté y la representante dijeron: no, nada que ver, viejo. Nada que ver, así que el concierto de la 905 no se va a dar por ahora. Correcto. Claro, Ese ajá, tipo de cadenas son muy fáciles de mentir porque a ver, si la persona a la que se le atribuye la cadena es conocida y tiene cuenta en Twitter, tiene redes sociales, que la mayoría de las personas lo hace, excepto ajá, Lorenzo Mendoza, ¿ya? claro, exacto. Eh, con Lorenzo Mendoza es complicadísimo porque nunca, o sea, salen muchos bulos de Empresa Polar, pero nadie nunca puede desmentirlo porque él no tiene una cuenta directa, ¿no? A veces Polar desmiente. Debe Pero ser un uno departamento de acude, prensa de Polar que puede decir sí, sí, no sabe lo que contestar. a la cuenta de Twitter de Polar, uno va, y entonces si la noticia falsa ha generado mucho ruido, seguramente en 2, 3 días ya están hablando y ya están desmintiendo eso. Lo peor que puede pasar es que lo desmientan con una historia de Instagram, que se borra, pero por lo general siempre se desmiente. Sí, escúchame, acá tengo otra que es el Banco Fondo Común que va a cerrar en 2 meses y los pensionados tienen que cambiar de banco. Eso es, hay una Sí, malicia de poner a correr un jubilado. Lo digo porque como tengo 54 años, yo ya me estoy empezando a sentir en ese plan y me duele ya porque sí. ahora ya me cuesta correr, así que imagínate. Te duele a ti
físicamente, Exacto, pensar nada más. ya me imagino tener que correr al banco y ya me cansé. Es increíble que este tipo de cadenas la haga la gente, ¿no? Son campañas de desinformación que nosotros decimos, bueno, pueden ser espontáneas, pero a veces hay olas de audios que salen de a 3 o 4 o 5 audios sobre un mismo tema que uno dice, esto es una campaña. Pasó, por ejemplo, en el caso de los niños desaparecidos, de los supuestos niños desaparecidos a principios de Ajá. 2019 a principios de 2020 y de este año también, en enero de ambos años. En este caso, mira, Banco Fondo Común desmintió, dijo que no, que ellos no iban a cerrar nada. Pero yo creo que lo llamativo de este caso es el histrionismo de la señora que dice, yo fui para allá y yo estoy cambiándome de banco porque lo van a cerrar en 2 meses y tiene que ir todo el mundo porque se pueden quedar 50, ¿no? O sea, Dios mío. ese tipo de noticias no son verificables directamente porque son audios. Si fuera una imagen, se hiciera una búsqueda inversa. Si fuese un Claro. texto, se busca en Google. Pero los audios de WhatsApp, por lo general, no se pueden desmentir de forma directa. Hay que tener mucha malicia para ver más o menos cómo uno le da la vuelta. En este caso, Banco Fondo Común desmintió. Entonces, directamente uno busca la página de Instagram del banco. Pero bueno, hay muchos audios así, hay que tener mucho cuidado. Tenemos a Adrián González, Cazamos Fake News, que tienes un tubazo, ¿no? Ahí hay algo que teníamos de la semana pasada. El miércoles, si no me equivoco, estuvimos los amigos de Provox, el Observatorio Venezolano de Redes Sociales Provox, ¿cómo se llama? Representado por María Virginia Marín. Ajá. Estuvo también el señor Víctor Amaya del portal de verificación Espaja, y yo y un amigo de un observatorio cubano que se llama Yucabyte. Estuvimos presentes en una edición, creo que en la 11ª edición de RiceCon. El RiceCon es una especie de conferencia mundial de organizaciones que velan por los derechos digitales, que están viendo problemas de desinformación, propaganda, ciberataques, etcétera. Y entonces se hace una especie de super congreso por ahí también estuvo en otra presentación los amigos de Redes Ayuda, eh, haciendo algo presentación sobre su proyecto. Y bueno, nosotros estuvimos hablando en un panel sobre lo que es la desinformación en Venezuela, sobre todo desde el punto de vista de Twitter y en las redes sociales, ¿no? Llegamos bueno, y hablamos sobre ciertas cosas bastante interesantes, sobre todo cómo vemos que se está manipulando y que se está explotando el Twitter en Venezuela, Twitterzuela llaman por allí, que es acallar lo que es la protesta orgánica, la protesta real de las personas, en el sentido de que se está generando mucho contenido inorgánico. Cuando llamamos inorgánico, es que es contenido basura, que sirve como para llenar tendencias de cosas que realmente no ocurren en Venezuela, de propaganda, etcétera, y de repente quitarle un poquito de protagonismo a etiquetas que son campañas digitales realizadas o impulsadas desde la sociedad civil, protestando por agua, protestando por derechos que son legítimos, ¿no? Entonces, yo creo Y que llegamos a la conclusión. ahí estamos hablando, cuando estamos hablando también pasa de las dos tendencias que tenemos este tipo de cosas, o sea, o va más por un lado oficial o va... Mira, según datos del Observatorio Provox, que son muy buenos, casi 98% de los tweets relacionados con Venezuela que se publican a diario son contenido oficialista, no son Ah, ok. contenido de más nada, Son, 98%. son esas tendencias que se ven a Esas diario tendencias, que no ves sí. de dónde están. Esas tendencias tienen una razón de ser, tienen una metodología, es un plan y es una estrategia que para que estén siempre allí. Eso está bien explicado en uno de los artículos de nosotros que se llama Sin retweet no hay paraíso, Ay, que está en la página cazadoresdefake-news.info. Los invito a todos a que lo visiten. sin retweet no hay paraíso. Sin RT no hay paraíso. Ahí se explica exactamente por qué esas tendencias están allí a diario y pareciera que, bueno, que fueran muy importantes, pero realmente son impulsadas de forma inorgánica. Inorgánica significa con cuentas con comportamiento similar a bots, pero que no son bots, son personas que están haciéndolo. Claro, son muchas personas que están. Claro, 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 Son claro. personas que están haciéndolo, correcto. Puede Entonces, haber, bueno, es bien incluso interesante. podría llegar a darse un 15 y último.
realmente semanalmente y último. Sí, claro, bueno, Semanalmente y último. ves, ahí hay algo porque vi que del lado oficialista habían denunciado también cuando se lanzan campañas, de cuando hablaban de la prensa libre. Vi esa denuncia cuando hablan de la prensa libre, como que hay muchos que están repitiendo la misma consigna. Y a veces creo que una tendencia va aprendiendo de la otra, diciendo, ah, mira, ellos lo hacen de esta manera, vamos a duplicar o quintuplicar la cosa para poder responder porque este es el sistema. Sí, Y viceversa. pero es que ahí hay algo engañoso también. Ahí hay algo engañoso también. Tú puedes utilizar un espejo para proyectar en los demás lo mismo que estás haciendo tú. El Claro, problema es cuando tú comparas un David con un Goliat, o mejor dicho, cuando comparas una hormiguita con un elefante. O sea, no es claro, lo mismo, no es lo mismo la capacidad que se tiene para generar spam y contenido inorgánico de un lado claro. que genera 98% de los tweets diarios. Sí, ahí es claro, es que cuando ves la tendencia, que de repente hay un montón de fechas que cuando te vas a revisar la historia, lo que te aparece por día, no lo ves, Claro, no lo esa ves. es la Entonces, idea. ¿cómo es que fue tendencia y no lo estoy viendo? Sí, y Entonces, entonces tú ves una tendencia, por ejemplo, orgánica de protesta de la sociedad civil, Guillermo, y por lo general, con mucha dificultad, pasa a los 15.000 tweets diarios. Eso incluye retweets, 15.000. En febrero de este año, algunas de esas tendencias oficialistas que nosotros vimos llegaron al 1.200.000 de tweets diarios. ¿Ok? millón Entonces, ¿qué es lo doscientos que mil, pasa? wow. Twitter se ha dado cuenta de que hay un abuso, que hay una manipulación de plataforma y ha cerrado muchas de estas cuentas y ha rebajado casi al 10-20%, dependiendo quién lo diga. Mi numerito es 10% de lo que había en febrero. El numerito de Provox es más o menos un 20-30%. Se ha bajado mucho, pero todavía existe. Y eso es una operación de influencia muy importante. Es parte de lo que habíamos hablado tal vez en algunos capítulos anteriores acerca de esta guerrilla semiológica nueva que estamos viviendo a través de las redes sociales de tapar un hecho con otro hecho así no exista. Sí, correcto. Forma parte de, bueno, de una operación de influencia, una operación de propaganda que a veces uno subestima porque uno dice, ah, bueno, es propaganda, Y, y eso ya lo hemos visto. El claro, problema pero es cuando, el problema es cuando quieres desinformar, como ha ocurrido en varios casos, y automáticamente tienes una tropa de 800 personas que le va a hacer retweet a ese tweet, ¿me entiendes? Y entonces estás amplificando un fake news o una versión distorsionada de lo que realmente ocurre. Eso es muy peligroso, ya estás directamente entrando en un terreno en el cual, claro, uno termina sin decir nada y sin saber absolutamente nada. claro. Puede que venga esa perspectiva. A veces me imagino que un día va a llegar el capítulo que hablando con Cazamos Fakes, estemos hablando de algo que ni siquiera querramos leer. O sea, tal vez es algo que puedas despejar apenas sale, porque estoy viendo cierto miedo a hacerse eco de algo que no es muy difícil de verificar. Sí, yo lo que veo es que no necesariamente desde esta red, que estamos hablando sin RT no hay paraíso, sino desde cierto sector, ¿ok? Relacionado con lo que es el gobierno, se Ujú. está acusando a la mayoría de los medios independientes de generar fake news y de esa manera desprestigiarlo. Y eso no es así. Que tú tengas más fuerza o que tengas más alcance porque tienes medios de comunicación, bueno, que realmente obedecen una línea, no implica necesariamente que estés diciendo la verdad y hay muchas personas que creen eso. Claro. Entonces, eso es muy complicado. Sí es cierto que del otro lado hay medios malísimos que Sí. desinforman y que son muy famosos, pero hay prensa libre e independiente que es muy, muy buena. No, 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 he visto que cuando, por ejemplo, la prensa libre es algo por lo cual creo que los puristas de lado y lado es algo que están bregando porque siempre existe la prensa libre como tal. Claro, En nombre de la libertad se ha matado, se ha robado, se ha hecho un montón de cosas. En nombre de la religión, de la iglesia que quiera, se ha hecho un montón de atrocidades también. En nombre tanto del liberal como del socialismo se han hecho atrocidades. En nombre de se han hecho muchísimas cosas en las cuales son dignas de lamentarse. Ahora, sí, en muchos casos, uno paga justos por pecadores.
Sí, correcto. Y a veces quien te dice, el que más te dice que está diciendo la verdad, a veces es el que te está mintiendo. Claro. Bueno, Hay un caso que, por ahí escuché sí, una frase, ahora me dice cuál es el caso. Escuché una frase que dice, ¿por qué, en una serie, por qué siempre los que son dignos de desconfiar empiezan diciendo confía en mí? sí, es complicado, es complicado. Y yo creo que hay que ver, mira, fíjate, el caso que te iba a decir, ¿no? Ajá, En un portal que por lo general publica muchas noticias falsas, ujú, no voy a decir el nombre, por supuesto, ok, pero zafamos. Ok, del lado oficial tiene nombre de vegetal, te lo voy a decir por ahí, tiene nombre de ok, vegetal y no es una fruta. bien. Dijeron que un señor que está preso en un país africano Ajá, lo habían ido de madrugada la CIA a tocarle la puerta y amedrentarlo, ¿no? Eso se hizo más o menos viral en Twitter, en ciertas comunidades oficialistas, pero nunca salió reseñado en ningún medio oficialista importante. Entonces claro, ahí tú ok. dices, Hay medios, vamos a decir, hay medios oficialistas importantes donde ya tiene que tener cierto tipo de verificación y hay exacto, medios oficialistas satélites. exactamente. Hay medios Ajá, oficialistas satélites que se encargan de ese tipo de trabajo, pues de intrigas, de cosas que a veces se deforman y a veces llegan a los mainstream, a los medios mainstream oficialistas. ok. Pero nunca llegó allá porque era mentira. Realmente esa noticia ellos lo sacaron de una cuenta bot que forma parte de esa campaña, pero que no es de Venezuela, que decían que supuestamente, en inglés, que decía que Claro. supuestamente habían ido a buscarlo. Y empezaron a regar esa bola, pero se murió, se ahogó como en 2, 3 días. Claro, se riega eso, más los canales importantes, los medios importantes, oficialistas dicen, no, esto no me Sí, puedo pero no hacer lo eco de dijeron. esto. Claro, bueno, lo hemos visto en muchas películas también de nuestros hermanos del norte, donde dicen, no podemos ni confirmar ni negar. Yo creo que eso es válido. Yo creo que eso es válido cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de desinformación con ciertas medicinas. Se dice, por ejemplo, de medicinas, tratamientos del COVID, por ejemplo, se dice, no hay evidencia de que medicina fulana de tal Ajá. funcione para el COVID. No hay evidencia que una malta te quite el COVID. De repente te Pues, la puede quitar, pero tú no puedes estar afirmándolo como si fuese una certeza. el tema del COVID es algo que también nos va a llevar a desmentir o a verificar por cómo se está dando el proceso de vacunación, en el cual estoy inscrito, ya conozco gente que sí se ha vacunado, cercana, cercana, no sé Yo estoy cómo es, vacunado. ya, tú estás vacunado, Sí, mi madre también en Buenos Aires, me falta a mí acá y confío en que sí, porque hay gente aquí en Venezuela también se ha vacunado. Entonces, creo que eso en cualquier momento se da y lo compartiré con todo el gusto del mundo, por supuesto. Porque de eso se trata. Se trata de sea oficial, no oficial, extraoficial, oficialista, oposición o alternativo, como sea, poder verificar, decir, es un hecho, y con la verdad por delante. con la verdad por delante. Ahora, Claro. claro, cuando estamos jugando con que la verdad es una opinión, o sea, claro, la verdad es una sola, lo que va variando es la manera en que la decimos. Te tengo un caso muy puntual, no sé si A tengo ver, tiempo. por favor, no, sí, sí, nos queda antes de ir Hace al 3 días estribo. se dijo, hace 3 días se empezó a regar y unos medios importantes venezolanos, famosos, periódicos famosos grandes, bueno, antes eran periódicos, ahora no sé cómo es la cosa, dijeron que la Unión Europea había prohibido el uso de la vacuna AstraZeneca Ajá, porque estaba generando un síndrome raro que tiene que ver con la sangre, ¿no? Dios, La, la Unión Europea en su ente regulador de salud aclaró por Twitter que no, que eso es mentira, que eso es desinformación, que ellos dijeron en el tweet, más o menos textualmente te lo voy a decir, que los beneficios son muchísimo mayores que los perjuicios que podían dar la vacuna, incluso la AstraZeneca, y que Dios. todavía se le dice que, bueno, que para cualquier rango etario se pueden vacunar con AstraZeneca. Así Claro, y que que en eso es algunos importante. casos creo que también se había dicho que cuando se ven algún tipo de problemas, están hablando de un porcentaje sumamente ínfimo, Muy pequeño de personas, muy muy pequeño de pequeño, personas. en el cual ahí también le tengo una crítica a todos los medios, incluyéndonos a veces, porque se nos escapa también, ¿no? De hacer
hacer responsabilidad propia, de correr con el titular y después minimizarlo en el desarrollo del titular. Sí, Entonces, señor. en el titular estamos diciéndolo como si fuera que la vacuna es mala, como si lo dijéramos así. Y después cuando vamos al desarrollo, decimos que tuvo efecto colateral en una ínfima parte de la población y no lo pudimos haber puesto eso en el título, viejo. Es que ese caso a mí me lo envía, a nosotros nos lo envían por Instagram y de una página, supuestamente una cuenta de Instagram de noticias que decía Unión Europea prohíbe vacunas AstraZeneca. Y abajo decía precisamente que no, que realmente la vacuna AstraZeneca provoca esa enfermedad y tampoco era Ay, así. Dios. Y tampoco era así, era que la vacuna AstraZeneca se recomienda no aplicarla a personas que sufrieran de ese síndrome, que sepan que sufrían de ese síntoma, de ese síndrome, que no se la aplique. O sea, una distorsión total. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, pregunté hace poco por el tema de vacunas, porque por la Sputnik V va más en mayores que en menores, todavía soy menor. Pero creo que va la Sinopharm es la que más va para nuestra edad, y la Sputnik V que va para mayores de 60, estoy cerca. No estamos diciéndole mala a ninguna vacuna. A ninguna vacuna, a ninguna vacuna, a ninguna vacuna. De hecho, al principio se habló mucho sobre la Sputnik, de que no había pasado de la fase, Eso es cuento viejo, eso es de hace un año. Claro, claro, si pones esa noticia de antes que se inventara la Sputnik, Claro, obviamente, pero más que nunca hay que ponerle la fecha, viejo. sí. Ajá, nos Una queda, cosa, nos queda una, nos queda una, nos queda una que podemos hacer. Sí. esta es bien interesante, te va a gustar. El señor Eric Clapton, 80 años, Maestro, 80 maestro, años ya. Wow. sí, sí, creo que tiene como 80 años, dijo hace un par de días que había tenido algún tipo de síntomas secundarios por aplicarse una de las vacunas. ¿Okay? El problema es que el señor Eric Clapton desde 2003 está diciendo que tiene problemas para tocar guitarra, porque tiene su condición ya, ¿me Sí. entiendes? Y entonces a la gente le cayó por Twitter diciendo, pero ve acá, tú hiciste una canción que se llama Cocaine hace mucho Bueno, tiempo. claro. Sí. Eso fue a principios Entonces, de los 70, viejo, ¿no? sí, entonces nosotros nos acordamos de muchas cosas también que están en Sí, redes. Entonces, bueno, que te tiemble el pulso un poquito después. claro, ¿Viste? Son entonces efectos colaterales de un pasado. le dieron recomendaciones para, bueno, pero es que la vacuna no se la debieron inyectar, bueno, cualquier No, no, cosa, no, memes, tampoco, etcétera. tampoco se puede resfriar con la vacuna. Eso no es así. No, Dios mío. Dios mío. Pero bueno, el señor Eric Hay Clapton ya está pasados vacunado, esperemos que se mejore. a Diego Maradona con el semejante homenaje que le hicieron en Brasil el otro día con el partido de Argentina, con Argentina-Chile, que tremendo, tremendo homenaje. Me emocioné y todo, lo vi hoy de vuelta y me quedé así. Todavía le echan broma y el tipo ya se murió, dijo. No, él Eh, debe estar festejando claro, el otro dice, al ver ese qué me importa? homenaje. A ver, claro, más bien debe estar feliz y además aparece Pelé, que no solamente aparece en el homenaje, sino que cuando falleció el Diego, uno de los primeros que le escribió diciendo, guárdame un lugarcito en el cielo ahí para jugar a la pelota cuando vaya. Eso es, Qué eso bueno, es. qué bien. Eso, lo dijo el rey Pelé, que también tiene Claro. 80 años, 80 Bueno, años, son figuras que tienen su mérito. Clapton por tiene su favor, mérito. Claro que sí. claro. ¿Qué me importa lo que se tomó? Pero, ni que fuéramos nosotros la Junta de Moral. Claro, pero lo que quiero decir en este caso es que de repente que una persona te dé su anécdota no significa que le va a pasar a todo el mundo. Son casos No, claro, aislados que pueden tener muchas explicaciones. Yo creo que eso es lo importante del caso. claro, y va más allá de la aspiración de cada uno.